Bienvenidos, vamos a resolver esta parte de la teoría, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las unidades de medidas, ¿correcto? Las unidades de medida primero se escriben con minúscula, ¿no? Como por ejemplo acá pascal, ampere, kilogramo, segundo, ¿no? Siempre se va a escribir con minúscula. Y también no se abrevian, ¿no? Por ejemplo, es incorrecto decir metros, escribir de esta manera, ¿no? Metros, por ejemplo, por segundo, ¿no? Es incorrecto, ¿no? Las unidades no se abrevian, ¿ya? Esto no es válido, ¿ya? Entonces, ahora, también los nombres propios se simbolizan con mayúscula. Por ejemplo, Pascal, ¿no? En honor al físico Pascal, la unidad se escribe con minúscula, pero el símbolo, la primera debe ir con mayúscula, ¿correcto? Por ejemplo, Ampère, también es un nombre propio, ¿ya? La unidad se escribe con minúscula, pero el símbolo se escribe con mayúscula. Hay que tener cuidado con eso. Lo demás se debe escribir con minúscula y los símbolos deben ser con minúscula. Ahora, cuando se multiplican, se usa el punto o también se deja un espacio, ¿no? Cuando se multiplica. Por ejemplo, acá, Newton está multiplicando con metro. ¿Ya? Pero ¿cómo se lee? No se lee Newton por metro. Simplemente vamos a leer de corrido, ¿no? Esto es una multiplicación porque acá tengo el punto. Entonces, esto se lee Newton, ¿ya? Newton metro, nada más así, corrido. Newton metro, ¿ya? En la multiplicación se lee así, Newton metro. Puede aparecer un punto o también puede aparecer un espacio. Entonces, ¿esto cómo se lee? A sería ampere. Se lee ampere, ampere, joule, ¿no? J joules, ampere joule, ¿ya? En la multiplicación de unidades se va a leer en forma corrida. Ahora, ¿pero qué sucede en la división? Dice, en la división de unidades. En la división de unidades vamos a utilizar la palabra por, ¿ya? La palabra por. Por ejemplo, acá, en la parte de arriba tengo una multiplicación, Newton, ampere. Entonces, ¿cómo se lee? Se lee Newton, ampere, ¿ya? Ampere. Pero esta división utilizamos la palabra por. Sería por, y abajo también tenemos una multiplicación que vamos a leer en forma corrida. Ya, por metro segundo. ¿Correcto? Por metro segundo. Ya, esa es la forma cuando hay una división de unidades. Vamos a emplear la palabra por. Pero en cambio, cuando es una multiplicación, vamos a leer en forma corrida. ¿Correcto? Otro ejemplito por acá tendría esto. Esto sería metro, la división significa por segundo. Entonces, ¿cómo se lee esto de acá? Esto se lee metro, ¿ya? Metro por segundo. Metro por segundo, ¿no? Es justamente la unidad de la velocidad, ¿no? Metros por segundo, ¿no? La palabra por, porque es una división de unidades. ¿Correcto, chicos? Ahora, en la división de magnitudes, también vamos a usar la palabra por. Por ejemplo, yo tengo la energía por área, ¿no? Es una división de magnitudes. Entonces, ¿cómo se lee esto de acá? Esto se lee energía por, en este caso, acá utilizamos la palabra unidad. Por unidad de área. ¿Correcto? Acá también tengo división de dos magnitudes, trabajo y tiempo. Entonces, esto se lee trabajo por, porque es una división. Por, en este caso, también acá tendríamos que poner unidad de tiempo, ¿no? Por unidad de tiempo. ¿Correcto, chicos? Vamos a ver ahora qué es una ecuación dimensional, ¿no? Cuando se forma una ecuación dimensional, las dimensiones pueden ser tratadas como cantidades algebraicas, o sea, vamos a tener que operar utilizando la parte del álgebra. Entonces, para una ecuación dimensional se va a escribir de esta manera. O sea, vamos a poner acá nosotros, en este caso a la dimensión tenemos que ponerle entre corchetes, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros ponemos entre corchetes, esto se va a leer ecuación dimensional, ¿no? Ecuación dimensional ¿de quién?
ecuación dimensional de B, ¿no? Ecuación dimensional de B. ¿Correcto? De B. Ecuación dimensional de B. ¿Cuándo lo ponemos entre corchetes? ¿Correcto? Ahora, esto ya va a ser igual, ¿no? a un valor, en este caso ya dependiendo si es derivada o es fundamental. ¿Ya? Pero para formar una ecuación dimensional debe tener siempre corchetes. Ahora, hay expresiones que no tienen dimensión. A eso lo llamamos expresiones adimensionales. Por ejemplo, ¿quiénes no tienen dimensión? Dice los números. Los números no tienen dimensión, ¿no? Su dimensión es un asterisco, ¿ya? Es un asterisco. Pero para fines prácticos nosotros siempre vamos a igualar a 1. ¿Ya? O sea, las expresiones que no tienen dimensión, como los números, vamos a igualar a 1. Por ejemplo, me dicen su ecuación dimensional de este número es 520. Recuerda que los números no tienen dimensión, entonces acá simplemente sería igual a 1. Dimensión de pi, que también es un número, como no tiene dimensión los números, entonces va a ser igual a 1. Dimensión del número e, que también es un valor, entonces también esta dimensión será igual a 1, ¿no? Dimensión del logaritmo de 64 en base 2, que también es una cantidad numérica, entonces su dimensión debería ser 1, ¿correcto? Dimensión de la raíz de 27 también sería 1, ¿no? Y la dimensión de pi tercios, que también es un número, también sería igual a 1. O sea, siempre los números vamos a igualar a 1 porque son expresiones que no tienen dimensión. Bien chicos, en el próximo video continuamos con la otra parte de la teoría.